Sean bienvenidos a su programa Misiones y Misioneros. Nos da mucho gusto que nos puedan acompañar en esta ocasión. Venimos camino de Camoa, que fue la primera misión en 30 de abril de 1614. Y recorremos este río, el río Mayomo, que va bajando hasta las aguas del Mar de Cortés. En las palabras del mismo padre Pedro Méndez, fundador de estas misiones, decía que las misiones fueron en el cauce del río, camino al mar. Por ese motivo empezamos en Camoa y ahora nos dirigimos a Tesia. El 31 de julio de ese mismo año, 1614, el padre Pedro Méndez junto con la comunidad de Lloremes Mayos caminaron por este lugar, por la orilla del río Mayomo, el río de la Santísima Trinidad, para poder llegar a la fundación de Tesia, el día que se celebra a San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Te invitamos a que nos acompañes. Vamos a conocer el Conti, el templo y la historia de cómo se fundó esta misión, que es Misión Visita, porque quedaba a unos cuantos kilómetros de la misión fundada, o la misión principal o cabecera, que venía siendo Camoa. Hoy te invitamos a que nos acompañes para conocer las misiones de nuestra tierra de Sonora. Una de las ventajas de las misiones era precisamente aprovechar el agua del río. Si había agua, había vida. Por ese motivo los misioneros tenían de manera estratégica buscar el cauce del río. Si podemos ver aquí a mis espaldas, vamos a encontrar que gracias al agua del río Mayomo, vamos a encontrar el desarrollo de la agricultura y de la ganadería. Estas son imágenes del río Mayo en Tesia. Lo más seguro que el padre Pedro Méndez, junto con los catequistas, el capitán, los soldados que venían de la parte norte de Sinaloa, empezaron a desarrollar la agricultura y la ganadería. Era uno de los sustentos fundamentales para la vida del pueblo, de tal manera que podían tener granos que después iban a convertir en alimento para toda la población. Y también iban a tener los frutos de la ganadería, de tal manera que el pueblo se empezó a enriquecer con el desarrollo de estos dos grandes productores del beneficio para nuestro estado. Hoy tenemos que agradecer públicamente a esta gente que trajo a nuestras tierras el desarrollo sistemático, organizado, planificado de la agricultura y de la ganadería. Gracias a los misioneros y gracias a que pudieron tener una visión de futuro. La visión del misionero era siempre más y mejor. Todas las cosas hechas en el nombre de Dios. Y creo que este es el gran legado que tenemos que heredar de ellos. Hacer hoy, en este siglo, las cosas siempre más y mejor. Si nos preguntamos nosotros por qué eran campos misión y cuál era la cabecera y cuál era la visita, era una organización que la iglesia tenía en estos territorios de la Nueva España, cuando encontramos a misioneros que iban pueblo por pueblo llevando la palabra de Dios. Todo este territorio pertenecía a la diócesis de Guadalajara. El Papa Pablo III, el 13 de julio de 1548, nombró universalmente la diócesis de Guadalajara. Sabemos que pertenecía a toda la tierra tapatía, hasta el norte, hasta donde terminaba la tierra. Ese era el territorio de la diócesis de Guadalajara. Por ese motivo, los misioneros que llegaron en 1614 a las tierras de Sonora pertenecían a alguna parroquia de la diócesis de Guadalajara. Pero los campos misión eran diferentes. No tenían estructura parroquial. Gozaban de dos privilegios.
Primero, que la corona de España no les pedía el tributo del impuesto real. Y segundo, que el Papa les concedía a los jesuitas que las misiones estaban exentas de cualquier pago de diezmo. No debían pagar diezmo. Por ese motivo, las misiones trabajaban para sí mismas y podían contribuir a la manutención de otras misiones que se iban construyendo. Por ejemplo, la misión de Camoa se mantenía a sí misma y con el desarrollo de la agricultura y la ganadería podían apoyar también la misión de Tesia. Por eso Tesia viene siendo un campo visita, no es campo misión, no es cabecera misional, es una visita. El misionero recorría el río junto con la gente, llegaba al pueblo, hacían las actividades de evangelizar y catequizar y se regresaba de nuevo a Camoa. Por ese motivo nosotros hoy explicamos que es hasta 1620, 6 años después de que se funda la misión de Tesia, cuando la Iglesia Universal va a nombrar la nueva diócesis de Durango. Y vamos a pertenecer a esa diócesis que su territorio va a ser tan extenso, ahora dividido de aquel que pertenecía a Guadalajara. Por ese motivo hoy le tenemos que explicar a ustedes, las misiones no se administraban como una parroquia, era una organización y administración muy diversa. Y vamos a ver aquí el papel tan importante que jugaba el capitán, porque el capitán venía adelante del misionero, administraba la organización de lo que iba a ser la nueva misión y gracias a ello podía llegar el misionero con los catequistas para organizar la extensión del reino de Dios a través de una misión que llevara al centro la cruz de Cristo. Las misiones de Sonora, en el espíritu de la Compañía de Jesús, fue dejando día a día la misma mística de su fundador, Íñigo López, que lo conocemos más bien como San Ignacio de Loyola. Para el día 23 de octubre del 1491 nacía Íñigo López en Loyola, Navarra, en los reinos del norte de España. Su vida juvenil estuvo marcada por la milicia. Él se dedicaba en muchos de sus días a combatir y a defender el pueblo de Navarra. Con el paso del tiempo, él tuvo un accidente, vino el paso a su conversión y sabemos que estudió en la Sorbona de París, donde fue formando entre los mismos compañeros y amigos de la universidad lo que hoy conocemos como Compañía de Jesús. Es esa orden religiosa de hombres que se consagran a Dios con esa espiritualidad ignaciana y con el espíritu de la milicia, como soldados de Cristo. Ellos van a llevar el Evangelio a muchos lugares de la tierra. De manera especial, el Papa les pide que evangelicen los nuevos pueblos que se están descubriendo en la conquista de América. Por ese motivo, la milicia, es decir, la Compañía de Jesús, se va a extender desde estas tierras, que era la frontera última de la Nueva España, en la parte norte de este nuevo territorio, hasta la Patagonia, en lo que vendrían siendo las misiones de Argentina. Por ese motivo, el espíritu ignaciano queda impregnado en estas misiones. 31 de octubre del 1556 muere San Ignacio y sus restos permanecen hasta el día de hoy en la ciudad de Roma, en la iglesia del Jesús, donde la Compañía de Jesús de manera especial
tienen una gran devoción por este santo. Por ese motivo, para Pedro Méndez Sierra, fundador de la misión de Tesia, era de capital importancia que en estas tierras del Mayo existiera un templo a la imagen de San Ignacio, fundador de la Compañía de Jesús. 15 años fue superior de la Compañía de Jesús. Para el 1556 sabemos que ya existían mil misioneros extendidos por todo el mundo. De manera que uno de esos misioneros llegó hasta este lugar que estamos viendo hoy, hasta las tierras del Mayo, para traer el Evangelio a todo lo que va a ser el estado de Sonora y poder llegar incluso más allá. Por eso vamos a continuar todo este peregrinaje a lo largo de todos estos años. Vamos en el 1614, 1615, que van a ser estas misiones del Mayo. Pero queremos llegar hasta el tiempo de la expulsión de los jesuitas por Carlos III, rey Borbón de España, y que fue en el 1767. Acompáñanos a conocer las raíces de nuestras misiones, las raíces del cielo. Si te interesan las misiones y los misioneros de nuestras tierras de Sonora, te invito a leer el libro Finisterre, el misionero. Es una descripción de una historia novelada sobre la vida de Pedro Méndez Sierra, el primer gran misionero de Sonora. Está a tu disposición, lo puedes adquirir, de manera que puedas ir leyendo paso a paso, misión por misión, todo lo que fue el camino de este gran misionero de nuestra iglesia en Sonora. Lo queremos reconocer y queremos darlo a conocer a cada uno de ustedes para que sepamos que nuestras misiones de Sonora tuvieron un gran misionero, Pedro Méndez Sierra. Finisterre, el misionero. Se ve largo, son 600 páginas, son años de investigación. Y lo que buscamos es que conozcamos la iglesia en Sonora. Al hablar de las misiones de Sonora, concretamente de las misiones del Mayo, tenemos que sacar a la luz la presencia del capitán Diego Martínez de Urdaide. ¿Quién es este hombre? Es el hombre que abría paso a los misioneros para que las misiones realmente se asentaran, tuvieran futuro y hubiera un gran desarrollo para nuestros pueblos. ¿Cómo funcionaba el capitán? Iba siempre a la vanguardia. Buscaba la manera de negociar con los jefes de las distintas comunidades y hacía posible que el Evangelio llegara de una manera pacífica a estas tierras. Podemos decir que fueron muy pocas las batallas que se dieron con violencia en estos lugares de Sonora. ¿Quién era Diego Martínez de Urdaide? Su padre era un vizcaíno, pertenecía al Reino de España, era de la parte norte de España, que en Zacatecas se contrajo matrimonio con una mujer de ese lugar, de la Nueva España, y tuvieron familia. Diego va a ser uno de esos hijos. Diego Martínez de Urdaide estuvo muchos años en Sinaloa en el tiempo que la milicia hacía un enfrentamiento con los nativos. Bien sabemos nosotros que para 1599 es nombrado alcalde mayor de la parte norte de la Nueva España. Bajo su responsabilidad estaba toda la frontera de la Nueva España. Bajo su responsabilidad también estaba la custodia de los soldados y de los misioneros, así como de las comunidades que se convertían al cristianismo. Él era quien resguardaba para la corona de España todos estos pueblos que se habían convertido a la fe. Para el 1600 encontramos a Diego Martínez de Urdaide junto con el padre Pedro Méndez en los pueblos de Tehuecos, de Bayocaris. Y vamos a encontrar que en el 1601 suben la Sierra Madre Occidental para llegar a Chinipas, Chihuahua, y fundar la misión de San Andrés. Sabemos nosotros que para 1602, debido a una pandemia, una viruela negra que se dio en todo el norte de Sinaloa, tuvieron que bajar el padre Pedro Méndez, así como el capitán Diego Martínez de Urdaide, junto con los soldados, para ayudar en el contagio de la viruela. Sabemos que para el 1603 solicitaron los mayos la presencia del misionero,
Y eso hizo posible que el capitán Diego Martínez de Urdaide diera todos los trámites legales para que se solicitaran las misiones del Mayo en la parte del virreinato y en la corona española. Es hasta el 1606 que vamos a ver que acompaña a Andrés Pérez de Rivas y a Pedro Méndez a conocer los pueblos del sur de Sonora para ver si había misión en el estado. En el 1610 sabemos que se encuentra el capitán en el fuerte de Montes Claros, al frente de la frontera de la Nueva España. Sabemos que para el 1610 tuvo un encuentro con los yaquis, 3 momentos difíciles de una batalla donde quería dar paz a estos pueblos, pero la batalla con los yaquis fue una batalla campal, una batalla terrible, donde el único sobreviviente fue el capitán Diego Martínez de Urdaide. Para entonces, para el 1611, el capitán salva la vida del padre Pedro Méndez, quien había estado expuesto en el pueblo de Tehuecos a ser asesinado. Lo acompaña hasta la Ciudad de México para poder pedir la solicitud de las misiones del Mayo. Regresa el capitán para el 1611 y es en el 1614 cuando lo vamos a ver aquí, en estas tierras del Mayo, haciendo la negociación. ¿En qué consistía la negociación de una misión con los mayos? Primero, reunir a todos los caciques de los distintos pueblos mayos para poderles asegurar el respaldo de que van a tener paz, de que no van a ser tomados como esclavos los nativos de estas tierras, de que los van a proteger incluso de los mineros que buscan tomar nativos para llevarlos a los campos forzados, que el mismo capitán va a luchar porque haya educación, formación y que haya una vida religiosa agradable para la vida de todos. 30 años al frente como alcalde mayor estuvo este hombre afrontando los desafíos de las tribus que venían con gran fuerza y valentía para dominar a otros grupos. Se conoce que el capitán libró 20 batallas en 30 años y lo que logró en estas tierras fue algo maravilloso, porque no fue necesario tener más luchas para que el evangelio llegara a nuestros pueblos. Para el 1617, el mismo capitán Diego Martínez de Urdaide hace las negociaciones con los yaquis y Andrés Pérez de Rivas y Tomás Basilio van a llegar para la fiesta de Pentecostés del 1617 a fundar la misión del Espíritu Santo de Cocorit en el río Yaqui. Vamos a conocer mucho más de la vida de este hombre. Lo que sabemos con certeza también es que acompaña a estos misioneros a lo largo de todas sus misiones. Hoy lo hemos acompañado Camoa, Tesia, pero va a estar también fundando en Abojoa, Coirimpio, Echojoa y la Santa Cruz del Mayo. Tenemos que recordar la valentía de este hombre. Algunos historiadores lo llaman como el capitán que llevaba una cruz en su mano y que no fue necesario utilizar de la espada. ¿Cuál fue la satisfacción de este capitán? Que los nativos nunca bailaron con cabeza de español. ¿Qué consiste esto? Cuando había una lucha y se tomaba a un español, los nativos cortaban la cabeza, la ensartaban en un palo y danzaban por días enteros haciendo fiesta por haber destruido, acabado con la milicia o con algún español. El capitán se fue a su tumba en el 1626 con la satisfacción de haber siempre protegido a los españoles a su resguardo y a los misioneros a quienes acompañaba a fundar misiones a lo largo del sur de Sonora. Hoy tenemos que recordar a todos estos hombres que hicieron posible que en nuestros pueblos se sembrara la semilla del Evangelio. Vamos a pedir a Dios que nos haga también a nosotros gente valiente para afrontar los retos y desafíos del tiempo actual y sepamos ser misioneros auténticos al estilo de los apóstoles o de los misioneros de nuestras tierras de Sonora. Pero ¿en qué consistía una misión?
Ya hemos visto Tesia, hemos visto el Conti, hemos visto los lugares donde hacían las ceremonias. ¿Pero en qué consistía la misión? La misión era evangelizar, llevar la buena nueva del reino de Dios. Principalmente era formar una gran comunidad. Cristianismo es formar la familia de los hijos de Dios. Qué difícil a veces resultaba, puesto que estos misioneros, en el caso del padre Pedro Méndez, hablaba portugués. El capitán Diego Martínez de Urdaide hablaba español. Las celebraciones se hacían en latín y los lloremes hablaban la lengua caíta. Era esto una torre de Babel. Qué difícil y complicado, 4 lenguas oficiales. Sin embargo, una de las principales características de la misión fue la celebración litúrgica. Una celebración litúrgica empezaba con el canto, el Kyrie eleison, el Gloria, que se cantaba en latín. Y los mayos aprendieron a cantar en latín, porque era la lengua oficial de la iglesia. Al momento de ser bautizado, entrabas a ser parte de esa gran casa, gran familia que era la iglesia. Ahora los mayos se sentían parte de la iglesia universal. Por eso cantaban en latín. Y empezaron a vivir los novenarios, 9 días de ir en campaña por los distintos lugares del río Mayo para celebrar la fe de San Ignacio, la fe que se profesaba en Santa Catalina, pero sobre todo la fe de la Santísima Trinidad. Otro gran desafío que tenía el misionero era la catequesis. Si ya la evangelización se había dado porque se anunciaba el cuerpo de Cristo en su iglesia mística, ahora era cómo enseñar. La catequesis tuvo un punto muy interesante porque fue de manera visual. Aunque el misionero, padre Pedro Méndez, que ya tenía 20 años en estas tierras, hablaba la lengua caíta, sin embargo fue de gran utilidad poder enseñar la formación de la catequesis de manera visual. La catequesis de manera visual consiste en que las ceremonias, las celebraciones y los actos litúrgicos se van a hacer de una manera repetitiva. El mover las banderas, el tocar el tambor, el poder hacer la procesión, todo era una instrucción catequética. La danza del matachín, que es marcar 3 pasos y cada uno representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, iban a ser expresiones visuales de la catequesis. La misma danza, la misma oración. ¿Cómo le tenemos que aprender a los misioneros? En nuestra cultura visual. Que también nuestra celebración tenga cada vez más participación nuestra, de forma que nos podamos sentir abrazados por el amor de Dios en la gran familia que es la iglesia. Un desafío más que tenemos que afrontar es de que, aún teniendo la catequesis, ahora iban a ser los mismos mayos los que iban a instruir y a enseñar a las siguientes generaciones. Una de las grandes misiones que tiene la iglesia hasta el día de hoy. Tenemos que reconocer que el padre Pedro Méndez recorrió 15,000 kilómetros en todas sus misiones. Escúchalo bien, 15,000. Parecieran fáciles, pero los recorrió a pie, en caballo. El día de hoy tenemos nosotros que pedir a Dios que nos dé la valentía, el entusiasmo de este gran misionero que fundó Tesia y que se está preparando para el siguiente día, 8 de septiembre del 1614, poder fundar la misión de Navojoa. Por eso te esperamos la próxima semana que nos acompañes. Estaremos conociendo las tradiciones de la Semana Santa en Navojoa, la danza del venado, del pascola, los matachines, los fariseos, todo aquello que tenemos como parte de nuestra tradición y que poco conocemos. Te invitamos para que compartas este video con tus amigos, con la gente que le interesa conocer las raíces de nuestra cultura y que de esta manera podamos profundizar en los valores que tenemos como pueblo de Dios. Estamos aquí recordando la gran siembra que hicieron estos misioneros en nuestras tierras. A nosotros nos ha tocado venir a recoger la cosecha. Estos frutos de la cosecha de la evangelización, compártelo a través de WhatsApp, de YouTube, comparte este tema, hazlo llegar a la gente que le interese y haz que se descubra el interés por nuestras misiones.
Hemos llegado al punto culmen de esta transmisión. Queremos agradecerte y queremos invitarte para que la próxima semana también nos puedas acompañar. Recuerda que cada semana sale un podcast que se llama Misiones y Misioneros y que los puedes también escuchar de una manera detenida, tomar apuntes si quieres conocer más a profundidad, leer el libro Finisterre el Misionero, que es la vida del Padre Pedro Méndez, donde se desarrollan todas estas misiones. Y también queremos hacer un conocimiento más profundo de la historia de nuestra iglesia. Aquí se fundaron las raíces del cielo. Vamos a hacer de este pueblo una gran nación. Gracias por estar ahí. Vamos a cantar del pueblo mayo, vamos a escuchar del pueblo mayo, lo que le pasó la canta el venado en la lengua mayo, lo que le pasó la canta el venado en la lengua mayo. ¿Quién es el que baila? Pastor es el que baila. ¿Quién es el que danza? El venado es el que danza. Instrumentos tocan, violín, una flauta y el arpa, tambor, una hueca en el agua. Se escucha una flauta, se oyen los tambores. Se escucha una flauta, se oyen los tambores. Se oyen los fariseos en la mañana al amanecer. Le están haciendo alba a Dios del cielo por su poder. Se oyen los fariseos en la mañana al amanecer. Le están haciendo alba a Dios del cielo por su poder. Tocan y bailan con alegría. Tocan y bailan con alegría para cumplir su manda y su promesa.